Análisis de una experiencia de aprendizaje mediada por las TIC. Maestría en Educación mediada por las TIC, Universidad ICESI. Presentado por Asdrúbal Gómez y Uriel Fernando Barrios Osorio. Objetivo: abordar los conceptos de experiencia de aprendizaje, secuencia de aprendizaje y ambientes de aprendizaje. Conocer sus principales características, similitudes y diferencias, e igualmente profundizar en la manera en que estos conceptos nos permiten explicar de manera clara nuestras prácticas como docentes. Los contenidos que encontraremos en nuestro video son: ¿qué es un problema de información?, los planteamientos abordados en nuestro problema de información, qué es una experiencia de aprendizaje, qué es una secuencia didáctica, qué es un ambiente de aprendizaje. Nos enfocaremos también en sus similitudes y diferencias y haremos una reflexión desde nuestra práctica docente para finalmente compartir con ustedes los referentes bibliográficos utilizados para el desarrollo de este video. ¿Qué es un problema de información? Un problema de información es una estrategia didáctica en la cual el docente plantea preguntas iniciales retadoras a sus estudiantes con el fin de orientar el rumbo de una investigación, promoviendo así la curiosidad y facilitando la creación de espacios de indagación y discusión para alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos. Nuestro problema de información apuntó a aclarar los conceptos de experiencia de aprendizaje, secuencia didáctica y ambientes de aprendizaje, sus principales características, diferencias, así como su importancia en nuestra labor docente, a través de una búsqueda y recopilación web en la que utilizamos la herramienta Diigo para la recolección, clasificación y organización de la información. En dicha búsqueda intentamos dar respuesta a las siguientes interrogantes desde diferentes perspectivas. ¿Cuáles son las características y los fundamentos conceptuales que definen una experiencia de aprendizaje? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre experiencia de aprendizaje, secuencia didáctica y ambiente de aprendizaje? Y finalmente, ¿cuál de los conceptos mencionados permite explicar de manera más precisa lo que hacemos en nuestras prácticas docentes? ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? Es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo. Se desarrolla en etapas sucesivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones. Estas actividades son potentes, pues desarrollan el pensamiento complejo y sistémico, y son consistentes y coherentes, pues deben tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica. Asimismo, para ser consideradas auténticas, deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados, y si es posible, realizarse en dichos contextos. La experiencia de aprendizaje es planificada intencionalmente por los docentes, pero también puede ser planteada en acuerdo con los estudiantes, e incluso puede que ellos planteen de manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío. ¿Qué es una secuencia didáctica? Según Moreira, define secuencia didáctica como secuencias de enseñanza potencialmente facilitadoras de aprendizaje significativo, de temas específicos de conocimiento conceptual o procedimental, que pueden estimular la investigación aplicada en la enseñanza diaria de las clases. Según el autor, solo se puede hablar de enseñanza cuando hay aprendizaje, y para que el aprendizaje pueda ser considerado como tal, debe ser significativo. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? Los ambientes de aprendizaje son aquellos entornos que han sido diseñados para que las personas que participan en ellos adquieran de forma efectiva los conocimientos precisos y desarrollen las competencias planteadas. No se trata del mero espacio físico, sino de todos los elementos que intervienen en el proceso de capacitación, desde el formato de enseñanza hasta el acceso a los recursos, sin olvidar el protocolo de la interacción social. Por tanto, los entornos de aprendizaje no son algo estático, sino que deben ser flexibles y adaptables a cada caso en particular, y estos pueden ser tanto físicos como virtuales. Similitudes entre experiencia de aprendizaje, secuencia didáctica y ambientes de aprendizaje. Primero, su intención principal es ayudar a los aprendientes a alcanzar aprendizajes significativos. Segundo,
Desde los tres conceptos se evidencia que los elementos físicos, psicológicos y comportamentales se complementan y se comparten. Tercero, los tres conceptos facilitan estrategias de trabajo tanto individual como colaborativo. Y finalmente, la planeación previa a la ejecución de la formación debe ser una constante para que se alcancen los objetivos propuestos. Diferencias entre experiencia de aprendizaje y secuencia didáctica. La primera se enfoca en la experiencia de aprendizaje del estudiante, es decir, es flexible y adaptativa y se ajusta a las necesidades de cada individuo. Igualmente se centra en lograr objetivos de aprendizaje de manera holística y creativa. Y finalmente, promueve la innovación y la creatividad en la enseñanza y el aprendizaje. La segunda se enfoca en la planificación de actividades de enseñanza y aprendizaje. Es más estructurada y se centra en lograr objetivos específicos mediante una planificación cuidadosa y detallada. Diferencias entre secuencia didáctica y ambientes de aprendizaje. La secuencia didáctica se enfoca en la planificación y diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje específicas, es decir, en lograr objetivos específicos de aprendizaje a través de actividades cuidadosamente diseñadas. Igualmente es menos flexible, más estructurada y rígida en cuanto a la planificación de actividades. Y se basa en estrategias de enseñanza más tradicionales y centradas en el docente. El ambiente de aprendizaje se enfoca en el diseño de un entorno de aprendizaje favorable para los estudiantes. Es más flexible, permitiendo una mayor adaptación a las necesidades individuales de los estudiantes y se centra en crear un ambiente que promueva el aprendizaje, el pensamiento crítico y la creatividad. Recopilemos los conceptos anteriores. La experiencia de aprendizaje implica la participación activa del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. La secuencia didáctica es la planificación sistémica y estructurada de las actividades de enseñanza y aprendizaje diseñadas para lograr objetivos de aprendizaje. Y los ambientes de aprendizaje se enfocan en crear espacios físicos y sociales que fomenten el aprendizaje activo, colaborativo y significativo entre los estudiantes. Reflexión de los conceptos en nuestra práctica docente. Como instructores de bilingüismo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, después de haber llevado a cabo este ejercicio de exploración de conceptos y de reflexión sobre los mismos, y con base en nuestra experiencia docente, consideramos que dentro de nuestra labor como instructores, todos los conceptos son comunes, puesto que el concepto de experiencia de aprendizaje abarca el trabajo formativo por proyectos que se realiza en la institución donde laboramos. Las secuencias didácticas responden a las planeaciones que realizamos para orientar la formación y así poder alcanzar los resultados de aprendizaje propuestos en cada proyecto. Y los ambientes de aprendizaje, tal como se llaman en el SENA a los salones de clase, son espacios pensados para satisfacer las necesidades de formaciones técnicas y tecnológicas específicas. En otras palabras, desde nuestra perspectiva, los tres conceptos son ramas de un mismo árbol que se complementan entre sí y optimizan los procesos de enseñanza y aprendizaje y dan una visión completa de nuestro quehacer. Gracias a todos por acompañarnos en este breve recorrido sobre los conceptos de experiencia de aprendizaje, secuencia didáctica y ambientes de aprendizaje. Hasta la próxima.